En este video tutorial haremos la aplicación de Laplace a circuitos eléctricos. Voy a dividir este video tutorial en dos. Uno donde voy a hacer un circuito donde voy a aplicar la ecuación diferencial, hallo sus condiciones iniciales y se la aplico a la ecuación diferencial y hago la solución. En el otro lo que voy a hacer es dar y hacerle Laplace al circuito directamente. Se darán cuenta que es un poco diferente, pero es mucho más fácil pues aplicárselo al circuito, pero quiero hacerlo de las dos maneras, que entonces en este será plantear la ecuación diferencial y darle solución. En el otro será hacerle la transformada de Laplace al circuito y de ahí solucionarlo partiendo desde el mismo circuito. Entonces pues voy a hacer de las dos. Entonces espero que pues, pongan atención y que sea de su ayuda. Bueno, tenemos el siguiente circuito. Circuito donde hay una fuente de voltaje, más o menos, de 10 voltios. Y va a haber una resistencia de 400 ohmios. Vamos a trabajar interruptores. Y aquí hay un interruptor. Por acá, un interruptor. Aquí va a haber una resistencia, una bobina y un condensador para que sea de segundo orden. El condensador va a ser de 5 microfaradios, la bobina va a ser de 1 Henry y esa resistencia va a ser también de 400 ohmios. Y el interruptor está abierto durante mucho tiempo y el interruptor se cierra en T igual a 0. Bueno, ese ya es nuestro circuito. Entonces vamos a darle una solución, dar con otro color. Perfecto. Y lo que nos piden es halle la corriente que pasa por la malla. Halle la corriente para T mayores que 0. Eso es lo que hay que hallar la corriente, ¿no? En términos del tiempo para T mayores que 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a solucionar el circuito. Entonces lo que hay que hacer es plantear la ecuación diferencial. Entonces planteemos la ecuación diferencial. Bueno, primero hallar las condiciones iniciales. Entonces, ¿cómo se hallan las condiciones iniciales? Muy sencillo. Lo que se hace es que se mantiene abierto el interruptor y redibujamos el circuito pues para interpretarlo más fácil. Entonces, quedaría más o menos pues 10 voltios. La resistencia de 400 ohmios. Otra resistencia de 400 ohmios, o sea, ahí está abierto. Entonces la bobina se modela como un corto y el condensador como un circuito abierto. Entonces vamos a hallar, ¿qué vamos a hallar? La corriente que pasa por la bobina. O sea, vamos a hallar IDL de 0 es igual a ¿qué? Y vamos a hallar el voltaje de 0, a ver cuánto vale, y voltaje de 0. Entonces sencillo, es muy sencillo, se hace una malla normal. Entonces tendríamos 10, entonces ¿cuál sería el voltaje que hay de aquí a acá? Pues sería el mismo voltaje que hay en la fuente. Acordemos que como no hay acá, no hay corriente, entonces el voltaje de acá va a ser el mismo de la fuente. O sea, el voltaje del condensador es de 10 voltios. ¿Listo? Y en la bobina pues es un corto, la corriente pasa, pero como está circuito abierto, pues en la bobina va a ser 0. Entonces esas son las dos condiciones iniciales. Ahora si partamos, entonces después ¿qué pasa? El interruptor se cierra. Al cerrarse el interruptor, porque es después de T igual a 0, acordémonos, en T igual a 0 se cierra y hay que hallarlo para mayores que 0, nos va a quedar simplemente esta malla. Esta es la malla que nos va a quedar. Entonces, ¿cómo quedaría redibujadita? Quedaría esto aquí, pues el interruptor ya abajo quedó un corto, con la resistencia, la bobina y el condensador. Eso vale L, esto vale C y esto vale R. Ahorita lo pues reemplazaremos sus respectivos valores y planteamos pues la corriente I. Entonces, ¿cómo sería la ecuación diferencial? Muy sencillo. Se plantea la malla, entonces sería, pues vamos a hacer la de suma de voltaje, sería la corriente a ser I por R más el voltaje en la bobina. ¿Cómo está dado el voltaje en la bobina? Pues sencilla, L por dI de T más el voltaje en el condensador, pues sabemos que es 1 sobre C
integral de la corriente del condensador, que en este caso es la misma, de T, igual a ¿qué? A una fuente de voltaje, pero aquí la fuente de voltaje es 0. Y ya tendríamos nuestra ecuación diferencial. ¿Listo? Bueno, aquí hay un problema. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es que tenemos una ecuación íntegro-diferencial. Entonces, como queremos realmente hallar una ecuación diferencial, o sea, que esté en términos de derivada, y como está igual a 0, pues lo podemos hacer y es derivar todo. ¿Listo? Vamos a derivar toda la ecuación. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo quedaría la ecuación? Quedaría, pues, como derivo todo, quedaría I' por R más L. Como esto es una derivada, sería la segunda derivada, o sea, quedaría I doble prima más, pues como acabo de derivar, quité la integral, entonces me quedaría I sobre C, o sea, deriva igual a 0. La derivada en 0 es 0. Listo. Y tendrá la ecuación diferencial. ¿Qué pasa? Tenemos la siguiente condición inicial. Tenemos I de L de 0. Lo tenemos. Sabemos cuánto vale I de 0, que es la corriente de la bobina. Pero no sabemos cuánto vale I'. Ese es el problema. Tenemos que saber cuánto vale I' de 0. ¿Es igual a qué? Para hallarlo, lo que hacemos es despejarlo de esta ecuación. Y podemos hacerlo. ¿Cómo? Va de la siguiente manera. Bueno, lo que hacemos es que voy a despejar I'. ¿I' quién es? Es esta que está acá. Entonces yo digo que L por I' es igual a ¿quién? No. Todo esto que está acá va a pasar a restar. O sea, ¿quién va a pasar a restar? 1 sobre C integral de I de T. Bueno, es menos. Menos, ¿quién? Menos I por R. I por R. Y listo, entonces. Y reemplazamos en las condiciones iniciales. Entonces tenemos que L por I' es igual a menos 1 sobre C integral de I de T menos I de 0. ¿Cuánto vale? Recordemos que ya queremos saber I de 0 de eso, entonces reemplazamos todos en I de 0. I de 0 ¿cuánto vale? Pues como la corriente vale 0, pues esto en pocas palabras vale 0. ¿Y qué pasa? ¿Cuánto vale 1 sobre C integral de I de T? Pues sencillo. ¿Esto qué es? Eso es el voltaje en el condensador. ¿Cuánto es el voltaje del condensador en tiempo 0? Pues es 10. Entonces decimos que L por I de 0 es igual a menos 10. Y lo dividimos por L, que vale 1 Henry. Vale 1 Henry. Entonces tenemos que, bueno, esto es I'. Tenemos que I de 0' es igual a menos 10. Listo. Ya tenemos entonces las condiciones iniciales. Y con esto ya podemos hallar la corriente que ahí pasa pues en el circuito. Entonces acordémonos de la ecuación diferencial y vamos a hacerlo entonces. La ecuación diferencial, ¿cómo es? I por R más L por I' más I sobre C. Bueno, este es doble prima y este es prima. Acordemos que ya quedó en términos de solo derivadas igual a 0. Entonces tenemos condición inicial que I de 0 es igual a 0 y que, bueno, eso es punto y coma, y que I' de 0 es igual a menos 10. Listo. Ya podemos entonces aplicar Laplace y hallar la solución al circuito. Podemos darle si queremos los valores. Ahorita los daremos. Entonces sería R vale 400, acordemos. Entonces me daría, vamos a ordenarlo, y vale 5 micros. C vale 5 micros. Entonces eso aproximadamente da de la siguiente manera. L vale 1, entonces me daría I doble prima más R, que vale 400 por I' más 1 sobre 5 micros, que lo que son 200.000. 200.000 I. Eso es igual a 0. Y entonces ahora vamos a aplicar Laplace. Recordemos los tutoriales anteriores y pues aplicamos Laplace. Vamos a aplicar Laplace. Entonces va de la siguiente manera. Como es una segunda derivada, acordémonos, como es segunda derivada, entonces va
S cuadrado por I de S. O sea, la función que es en términos del tiempo, acuérdense que la corriente está en términos del tiempo, pasa al dominio de la frecuencia de S. Menos S por la condición inicial que es I de 0. Menos la condición prima de 0. Recordemos que eso es solo para la primera derivada. Más 400 ¿por quién? Acuérdense que es I prima, entonces S, pues por I de S, menos la condición inicial que sería I de 0. Más 200.000, pues por I, Laplace de I pues, en el tiempo, pues es I en términos de S. Y Laplace de 0, pues 0. Listo. Entonces ya reemplacemos los respectivos valores y miremos que nos da. Entonces tenemos S cuadrado I de S, esto da 0 porque la condición I de 0 da 0, menos, acuérdense que este vale 10, entonces menos 10 sería más 10, más 400, ¿por quién? Acuérdense que I de, por S y de S, ¿no? ¿Y de S cuánto vale? Pues es I de S, ¿no? Entonces sería S por I de S. Menos I de 0 cuánto vale, pues vale 0, entonces me coloca. Más pues 200 I de S. Igual a 0. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sencillo. Lo que vamos a hacer es dejar I de S, vamos a despejar a I de S, porque lo que queremos es hallar la corriente. Entonces hacemos I de S, factor común de quién, factor común de quién, pues de S cuadrado más 400S más 200.000 es igual, este 10 pasa al otro lado a restar, a menos 10. Entonces en conclusión tenemos que I de S es igual a menos 10 sobre S cuadrado más 400S más 200. Y ya tenemos entonces lo que es la corriente, pero no la piden en términos del tiempo. Entonces para hacer en términos del tiempo, pues tendríamos que hacerle la inversa de Laplace, y la podríamos obtener en términos de ¿qué? Del tiempo. Entonces lo que vamos a hacer lo vamos a hacer entonces en este momento. Entonces tenemos que I de S es igual a menos 10 sobre S cuadrado más 400S más 200.000. Listo, entonces para hacer la inversa de Laplace tenemos que, hay un truquito que es completar el cuadrado. Aquí hay un corrimiento en el tiempo, en la frecuencia, entonces vamos a hallarlo. Entonces ¿cómo se hace? Sencillo, mira, lo que hacemos es completar un cuadrado en la parte de abajo, completarlo. Entonces tenemos lo siguiente, acuérdense que un cuadrado perfecto como es ese cuadrado, digamos que más 2as más a cuadrado. ¿Eso qué nos daría? Nos daría s más a todo al cuadrado. Necesitamos hacer exactamente lo mismo. Entonces, aquí ¿quién tiene que haber? Pues 400, o sea, aquí tiene que haber 200. O sea, aquí vale 2 por a, donde a vale 200. Porque pues, 200 por 2 da 400. Aquí tiene que dar al cuadrado. Entonces, o sea, tiene que ser 200 al cuadrado. ¿Cuánto vale 200 al cuadrado? 200 al cuadrado, pues es igual a 2 por 2, 4, pues 4, y los 4 ceros, o sea, ¿cuánto? A 40.000. Entonces, a esos 200.000 hay que restarle 40.000. Entonces, tendríamos lo siguiente. Tendríamos S cuadrado más pues 400S más A cuadrado, que ¿quién va a ser? 40.000 más 200.000. Bueno, más a esto le resto los 40.000, entonces me da el siguiente resultado. Qué pena, voy a borrar acá un poco. Acá un poquito.
Perfecto, listo. Entonces si lo restamos, porque la suma de los dos tiene que darme ese valor, da un valor de 160.000. Entonces sería 160.000. Entonces hacemos nuestro cuadrado perfecto. Entonces tendríamos que esto es igual a menos 10 sobre S más 200. Entonces le da al cuadrado más 160.000. Pero pues la raíz de 160.000 es 40.000, entonces podríamos dejarlo como 400 al cuadrado. Eso se hace para poder ver la inversa de Laplace y ver el corrimiento en frecuencia que tiene. Entonces ya sabemos por tabla cuál sería la inversa. Como no hay una S arriba, pues sabemos que va a ser seno. Va a ser seno. Y pues tiene un corrimiento y un exponencial de menos 200. Entonces sería la corriente en el tiempo será igual a, recordemos que aquí tiene que estar 400, entonces lo que hacemos es multiplicar 400 arriba y dividir por 400. Tomamos lo que no nos sirve, que sería esto, y dejamos lo otro. Entonces ¿qué sería? Tendríamos menos 10 sobre 400 multiplicado por e a la menos 200t. ¿Por quién? Por seno de 400, que es el cuadrado t amperios. Y esa sería pues el resultado, y así hallaríamos la corriente. Entonces, muchas gracias por su atención y gracias.